El sueño siempre empieza de la misma forma. Cada vez que me veo en esa situación, lucho con todas mis fuerzas para poder despertar y dejar atrás aquella horrible pesadilla. Pero aunque algunas veces logro hacerlo, hay ocasiones en las que simplemente no puedo controlarme del todo y tengo que vivir todo de nuevo. Me encuentro recostado en mi cama, sin poder mover un solo músculo. El cuarto está completamente iluminado, a pesar de que siempre recuerdo haber apagado la luz. Unos instantes después de un completo silencio, una gran sombra comienza a elevarse en la pared que se encuentra justo enfrente de mi cama. Mientras eso sucede, un horrible sonido de estática inunda la habitación, de tal manera que no puedo escuchar ni mis propios pensamientos. Justo cuando mis oídos están a punto de explotar, la sombra que ahora ocupa la mayor parte de la pared comienza a separarse y a convertirse en una figura alta, delgada y, lo peor de todo, sin rostro. La criatura solo tenía 2 diminutos puntos blancos como si fueran sus ojos. Fuera de eso, la figura estaba completamente negra. El ser entonces comienza a acercarse a mi cama, mientras arrastra sus enormes garras por el piso de la habitación, dejando profundas marcas en la madera. Se coloca a un lado mío, y mientras levanta sus manos, unas enormes y filosas espinas comienzan a surgirle por todo el cuerpo. El sonido de estática continúa lastimando mis oídos. Entonces, el ser se arranca una de sus espinas y la clava en mi pierna derecha. El dolor nubla mi mente, mientras veo al ser tomar otra de sus espinas. El cuarto comienza a tornarse rojo, y el ser acelera sus movimientos. Con cada segundo que pasa, hay una nueva espina negra clavada en mi cuerpo. El ser finalmente se detiene. Acerca su rostro al mío, y su cuerpo, antes totalmente negro, se torna de un rojo sangre. Entonces el ser ruge de tal manera que parece que las paredes tiemblan, y sin previo aviso, despierto de mi habitación. El dolor permanece en mi cuerpo por unos minutos después de la pesadilla, a pesar de no tener ninguna marca o cicatriz. Sé que parece una locura, pero el sueño siempre es el mismo, y no cambia ni el más mínimo detalle. Es un enorme tormento el que llevo en mis hombros. Pero nada me ha podido ayudar hasta el momento. Supongo que por ahora me encuentro atrapado en aquel cuarto rojo, como si se tratara de mi propio infierno. Nunca me han agradado los niños. Hay algo en esos pequeños seres humanos que siempre me ha despertado cierto sentimiento de incomodidad y, si he de admitirlo, algo de miedo. Por lo que ahora creo que las visiones que tengo durante mis parálisis de sueño son algo así como justicia poética. He sufrido de parálisis de sueño por mucho tiempo y con bastante frecuencia. Hay semanas que sufro de 1 o 2 veces de estos ataques, pero todos habían sido bastante normales. Lo único que incomodaba era tener la sensación de no poder mover mi cuerpo con libertad, pero sabía que eventualmente despertaría sin ningún percance, cosa que siempre sucedía. Sin embargo, 1 año después de empezar a sufrir los ataques, tuve la experiencia que aún ahora me provoca un gran miedo a la hora de ir a dormir. La experiencia comenzó como cualquier otra. Desperté súbitamente de mi sueño justo a mitad de la noche. La habitación estaba en completo silencio.
solamente interrumpido por el sonido de mi respiración. Intenté relajarme lo más que pude, pues aún me sentía increíblemente incómodo al no poder mover mi cuerpo. Fue entonces que escuché cómo se abría la puerta de mi habitación. Nunca antes había sucedido algo parecido, y el pánico pronto comenzó a apoderarse de mí. Sabía que aquello era un sueño, pero mi mente no dejaba de preguntarse, ¿y si era real? ¿Qué haremos si es real? La puerta se abrió por completo, y pude ver una pequeña sombra justo a la entrada de la habitación. Mi respiración se aceleraba cada vez más, y finalmente, la sombra dio un paso al frente. Enfrente de mí se encontraba un niño de no más de 8 años, con ropa descuidada y cabello desaliñado. Sus ojos eran de un horrible y brillante color dorado, y en su mano derecha llevaba un enorme cuchillo oxidado. Aquella imagen me hizo perder por completo el control. Quería gritar y salir corriendo de mi recámara, pero mi cuerpo no respondía. El niño dio otro paso y comenzó a mirar alrededor, como si buscara algo en mi habitación. Recé por despertar en ese momento, pero nada sucedió. El niño caminó un poco más, hasta quedar al pie de mi cama. En ese momento, volteó hacia donde yo me encontraba, y nuestras miradas se encontraron. El color de los ojos de aquel niño era simplemente aterrador. No tenían un tono natural, sino que brillaban como si en realidad estuvieran hechos de un metal dorado. El niño sonrió al darse cuenta de que lo estaba mirando, y con una horrible voz chillante preguntó, ¿puedes verme? Entonces, comenzó a caminar hacia la cabecera de mi cama. A cada paso repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Agitaba frenéticamente la mano en donde tenía el viejo cuchillo, y yo sentía pánico absoluto. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo no se movía y no hallaba la manera de salir de esa situación. El niño se detuvo justo al lado de mi rostro. Su mirada reflejaba simplemente locura, y tenía el cuchillo por encima de su cabeza. Pero su voz se había cambiado. Ahora era más profunda y cavernosa, y seguía repitiendo la misma pregunta. Sentía que iba a morir. A pesar de que todo era un sueño, en verdad sentía que mi vida estaba en peligro. El niño bajó su brazo e hizo un gran corte en mi mano derecha. El dolor se esparció por todo mi cuerpo, mientras el niño seguía repitiendo aquella pregunta con su voz antinatural. El niño levantó de nuevo el cuchillo, y esta vez sabía que estaba perdido. Cerré mis ojos con fuerza deseando despertar. Escuchaba al niño gritar, ¿puedes verme?, con una voz aún más tenebrosa que la anterior. Y antes de sentir cualquier otra cosa, desperté del sueño. Estaba sentado en mi cama, bañado en sudor y con mi corazón latiendo como loco. La puerta de mi habitación estaba cerrada y mi brazo no tenía ninguna marca. Pero eso no evitó que revisara la casa al menos 2 veces, con todas las luces encendidas. Doy gracias a que esta ha sido la única ocasión en la que me he encontrado a ese niño. Pero mi miedo aún persiste. Aquella experiencia me ha marcado profundamente y me ha hecho temeroso de la oscuridad, pues uno nunca sabe qué se puede encontrar. Todo empieza con una pequeña criatura verde escondiéndose en las sombras. Siempre empieza así. Y lo peor es que no termina hasta que me despierto gritando de terror
una y otra vez. ¡Cómo lo odio! Sé que no es algo paranormal. Sé también que todo está en mi cabeza, pero cada vez que sucede, no puedo sino sentir un profundo terror por aquella horrible criatura. En varias ocasiones me encuentro recostado en mi cama, pensando en todo lo sucedido en el día y en las labores que me esperan para el siguiente. Y antes de darme cuenta, me encuentro dormido, solo para caer en las garras de aquel ser. La primera vez que lo vi, se encontraba escondido debajo de mi ropero. Era una fría noche hace ya más de 4 años, pero aún recuerdo perfectamente cómo sus feos, verdes y retorcidos dedos se aferraban al mueble mientras se arrastraba para salir. Lo siguiente que vi fue su cabeza, llena de protuberancias y cicatrices, con enormes orejas puntiagudas y unos ojos que solo podían reflejar odio. Veía con impotencia cómo el ser caminaba hasta mi cama. Comenzaba a escalar por la sábana, para finalmente colocarse justo encima de mi pecho. Todo el tiempo estaba consciente de que solo era un sueño, pero mi miedo era real. Quería quitármelo de encima, golpearlo, aventarlo por la ventana o algo similar, pero no podía moverme. Batallaba por varios minutos, pero no ocurría nada. Por fortuna, el duende tampoco hacía otra cosa más que verme directamente a los ojos. Pero aquello solo fue el comienzo de las más horribles pesadillas. Un par de meses después de nuestro primer encuentro, me dirigí directo a mi cama una vez que regresé del trabajo. Estaba exhausto, pero mi sueño se había interrumpido un par de minutos después. Sabía que estaba ocurriendo de nuevo, pero no podía hacer nada para evitarlo. De inmediato dirigí mi mirada hacia el ropero, pero no lo vi ahí. Por un instante pensé que no lo vería esa noche, pero cuando miré hacia el techo, lo vi colgado en una de las esquinas. En ese lugar no había nada de donde aferrarse, pero eso no le impedía al duende acosarme desde ese lugar. Tenía las garras clavadas al pecho, y me miraba fijamente. El terror comenzó a invadir mi cuerpo, y supongo que el duende supo lo que sucedía, pues comenzó a sonreír, y un horrible brillo surgió en sus ojos. El duende se soltó del techo para caer con un fuerte golpe al piso. Mientras el ser se levantaba, podía escuchar que susurraba algo, pero lo hacía en un idioma que no lograba entender. El duende entonces comenzó a caminar hacia mi cama, pero antes de que llegara a mitad del camino, desperté del sueño en medio de gritos y sudores fríos, como sucedía siempre. El más reciente de los encuentros sucedió hace un par de semanas. Me encontraba de visita en la casa de mis padres para celebrar el cumpleaños de mi padre. Habíamos terminado de cenar, y luego de algunas horas de conversaciones y bebidas, cada persona se retiró a su habitación. Al principio pude dormir con tranquilidad. Sin embargo, el ya familiar sonido de rasguños y murmullos comenzó alrededor de las 3 de la mañana. Abrí los ojos, esperando ver al duende agazapado en la esquina de la habitación, pero lo que encontré fue algo mucho más aterrador. El diabólico ser estaba justo al lado mío. El ente murmuraba sin cesar en aquel idioma extraño, mientras acercaba su cara cada vez más a mí. Finalmente quedó a escasos centímetros de mi rostro, y lo siguiente que hizo me tiene aterrado aún ahora. El ser mordió mi oreja. Desperté de la parálisis en medio de gritos y llanto. Mis padres entraron a toda prisa a la habitación. Les expliqué lo sucedido y la situación que atravesaba desde hacía un par de años, cosa que hasta aquel día no había hecho. Al revisarme con cuidado, no encontraron nada extraño. Mi oreja estaba perfectamente bien, cosa que yo ya sabía, pues todo había sido un sueño, para luego regresar a mi habitación. Con ayuda de mis padres he buscado en varios lugares ayuda profesional, y si bien esta me ayuda a reducir el número de eventos, estos siempre terminan por ocurrir de nuevo.
así que no importa qué haga. Sé que tarde o temprano me encontraré de nuevo con aquel ser, pues él siempre estará en las sombras, acechando, murmurando, esperando.